El Callao duerme con un ojo abierto, y cada vez que la neblina baja del mar y cubre sus calles, las sombras despiertan en la vieja fortaleza del Real Felipe. Dicen que si pasas cerca del Real Felipe cuando la marea está alta, puedes oír los cañones que ya no existen, y los gritos de soldados que murieron hace 2 siglos, porque dentro de esas murallas de piedra aún viven los ecos del pasado, el eco de los esclavos que murieron construyéndola, de los soldados que se negaron a rendirse, y de una mujer vestida de blanco que todavía llora por amor perdido. El Real Felipe no es solo historia, es un mausoleo que respira, y cada noche sus muertos siguen marchando. El nacimiento de la fortaleza, año 1746. El Callao era un puerto próspero, pero la tierra comenzó a temblar con una furia jamás vista. En cuestión de segundos, el suelo se abrió, las casas cayeron, y el mar se retiró, solo para regresar como una muralla de agua que arrasó con todo. Miles murieron. Los pocos que sobrevivieron hablaron de un rugido, como si la tierra misma gritara. Con el puerto destruido y el miedo a los piratas creciendo, el virrey Manso de Velasco ordenó levantar una fortaleza que protegiera Lima para siempre. Y así empezó la construcción del Real Felipe. Pero aquella obra no se levantó con orgullo, sino con dolor. Esclavos traídos de África, indígenas castigados y prisioneros condenados a muerte fueron obligados a trabajar día y noche. El sol quemaba, la piedra cortaba la piel, y las olas traían un olor a hierro, sudor y miedo. Dicen que muchos murieron aplastados por los muros o sepultados en los cimientos. Los capataces no se detenían, solo cubrían los cuerpos con más piedra y seguían construyendo. Por eso, algunos creen que las paredes del Real Felipe no están hechas solo de roca, sino de carne y alma. A veces, cuando el viento sopla entre las rendijas, se oyen suspiros, gemidos y lamentos, como si esas almas aún quisieran escapar. El sitio de Rodil. Han pasado décadas. El Perú ya ha declarado su independencia, pero el Real Felipe sigue siendo español. El brigadier José Ramón Rodil y Campillo, un hombre de mirada dura y fe ciega en su rey, jura que jamás entregará la fortaleza. En sus palabras, si caemos, caeremos con la bandera ondeando. En 1824, los patriotas rodearon el Callao, bloquean el puerto, nadie entra, nadie sale. Los días se vuelven semanas, las semanas, meses. El hambre empieza a devorar la esperanza. Los soldados hierven cuero para comerlo, muelen huesos para hacer sopa. El agua se vuelve negra. Las enfermedades matan a más hombres que las balas. Fuera, los patriotas esperan la rendición. Dentro, Rodil se vuelve un espectro de sí mismo. El sonido de los cañones se mezcla con los gritos de los moribundos. Los patios se llenan de cuerpos y el aire de moscas. Pero Rodil no cede. Dice que España enviará refuerzos. Cada mañana sube al torreón, mira el horizonte y busca velas en el mar. Pero lo único que encuentra es silencio. Aún así, repite su orden. Nadie se rinde. Nadie abandona al Real Felipe. Cuando por fin entrega la fortaleza en 1826, solo quedan un puñado de sobrevivientes. Los demás yacen bajo tierra. Y se dice que esa promesa, de no abandonar jamás el fuerte, quedó grabada en el alma del brigadier. Por eso, su sombra sigue ahí, caminando entre los torreones, buscando a soldados que ya no existen, esperando una guerra que nunca terminó. El brigadier eterno. Aún hoy, cuando la fortaleza queda vacía y el viento sopla desde el mar, se escuchan pasos firmes subiendo las escaleras del torreón de la reina. Los guardias dicen que no importa la hora ni el clima. Esos pasos siempre son iguales, rítmicos, calculados, como los de un comandante en ronda. Y algunos aseguran que, si te atreves a quedarte en silencio, puedes oír una voz que murmura órdenes, como si el brigadier Rodil aún vigilara su ejército. Cuentan que, al pasar cerca del torreón, el aire se enfría de golpe, y si permaneces demasiado tiempo, sientes una mirada pesada detrás de ti. No es tu sombra, es la de él. La dama de blanco. En el Real Felipe habita otro espíritu. Dicen que fue Isabel Montemayor, hija de un oficial español. Ella se enamoró de un soldado enemigo, un joven patriota. Era un amor prohibido, nacido entre balas y traiciones. Cuando su romance fue descubierto, él fue fusilado frente a las murallas. Ella
Fue encerrada en una celda, donde poco a poco perdió la razón. Una noche, mientras todos dormían, escapó. Nadie la volvió a ver viva. Desde entonces, aparece una figura vestida de blanco caminando junto al torreón, mirando hacia el mar, como esperando a alguien que nunca regresó. Su vestido se mueve con el viento, pero no deja huellas en la arena. Dicen que si te acercas demasiado, su rostro se vuelve una máscara vacía, y detrás del velo, solo hay una boca que grita sin sonido. Los calabozos. Debajo del Real Felipe se esconden túneles antiguos, oscuros, húmedos. Allí encerraban prisioneros, torturaban enemigos y almacenaban cuerpos cuando ya no había dónde enterrarlos. El aire huele a óxido y sal. El silencio es tan profundo que puedes escuchar tus propios latidos. Y a veces, algo más. Muchos sienten un frío que recorre la espalda, o el roce de una corriente invisible. Hay zonas donde ni las linternas parecen querer encenderse, como si la oscuridad misma no quisiera ser interrumpida. Dicen que esos pasillos son la entrada a otra dimensión, una donde los condenados siguen esperando la libertad. El Callao no duerme. Hoy, el Real Felipe es un museo. Miles lo visitan cada año sin imaginar que, al caer la noche, la historia vuelve a respirar. Cuando el último guardia apaga las luces y el puerto queda en silencio, los torreones se llenan de bruma, el mar se agita, y entre el murmullo del viento vuelven los pasos, los gritos y los cañones invisibles. El Callao duerme, pero la fortaleza nunca descansa, porque el Real Felipe nació con los muertos y vive con ellos. La guerra aún no termina. No te olvides suscribirte. Subimos cada semana videos de las historias del Perú oculto.